Muy bien. También las pisadas son reconocibles por la ausencia, sobre todo, de un pulgar en las patas delanteras. Y obviamente diferenciarlas muchas veces de las de pájaros. Y además, normalmente, típicamente en las huellas de ratas, se ven claramente las pisadas y un pequeño canal en el centro. Que sí, lo adivinaron bien, es la parte de la cola, que la van arrastrando. Con medidas preventivas, pues, naturalmente antes de pensar en utilizar rodenticidas y cualquier otro método de control, es siempre recomendable tapar madrigueras, evitar la posibilidad de que puedan ocultarse en ellas de la manera más permanente posible. Y hablando ya de los rodenticidas, vamos a platicar un poquito de manera general los que se han usado y los que normalmente se usan. Tenemos primeramente los que son inorgánicos y neurotóxicos, como son el fosfuro de zinc, que todavía tiene autorización de uso, aunque tiene sus riesgos también. Normalmente es agudo, así que normalmente cuando se utiliza fosfuro de zinc hay que cebar y luego recebar sin cebo, y luego acostumbrarlo, y luego volver a poner el cebo. Es un poco más de trabajo. Ahí es donde la supuesta rotación sí podría aplicarse, pero la rotación de rodenticidas normalmente es con o sin cebo, no de diferentes cebos, cuando se utilizan este tipo de agudos. El 1080, que está prohibido igual que la estricnina, y la brometalina, que sí también se utiliza todavía en el mercado. Todavía existe en el mercado. Normalmente son de un impacto realmente relevante, pero con una efectividad relativa. Porque vamos a tener, como dicen normalmente o vulgarmente, una matazón de ratas, pero el resto de la colonia ya no lo va a probar. Porque detectan fácilmente el efecto del cebo con el efecto sobre sus congéneres. Entonces ya no lo tocan. Además hay un riesgo, no con todos, pero con algunos de ellos, de intoxicación secundaria, es decir, que otro animal vaya y consume la rata y también se intoxique y sea toda una cadena de intoxicados, incluso a veces en organismos que no queremos naturalmente que resulten afectados. Ejemplo típico, el control de roedores en el campo que ocasionó la pérdida tan impactante del lobo mexicano. Realmente. Y ahí fueron culpables durante muchos, no solamente los rodenticidas, pero sí en gran parte de los rodenticidas utilizados para control de ratas en los cultivos. Otros son los de origen vitamínico, que todavía no están muy difundidos, como la vitamina D3, que de manera general, sin entrar demasiado en los conceptos fisiológicos, ocasiona la decalcificación del cuerpo de los roedores. Los que más se utilizan son los anticoagulantes, de los cuales hay tres grandes familias: las indanodionas, las topiranonas y las cumarinas, de las que las primeras en utilizarse en el control de roedores fueron las cumarinas, a las cuales pertenece la famosa varfarina. Y también, en el caso de nosotros, el recumín, el comatetralil. Ambos son de las mismas familias, las cumarinas. Y hablando de ellas, ¿cómo surgió esto de la varfarina? La historia es más o menos así. Por ahí de 1933 resulta que detectaron que algunas vacas, me fui a otro lado, algunas vacas producían algo de leche con un poco de sangre, e incluso que algunas heridas no cicatrizaban fácilmente. Entonces llegaron con la vaca muerta y a ver qué tiene, qué le pasa a mi animalito. Se dieron cuenta que estos animales estaban consumiendo una planta que llamamos trébol dulce, que produce justamente una sustancia cumarínica, un cumarínico, que justamente tomó el nombre del centro de investigación donde se identificó, que es la Wisconsin Alumni Research Foundation, BARF, pero se llama varfarina, de ahí tomó el nombre. Y fue el primerito y el precursor del resto de los anticoagulantes que hoy conocemos. Ha pasado mucho tiempo, se han perfeccionado, se han modificado, se han mejorado, han cambiado, y hoy en día pues, tenemos una gran cantidad de anticoagulantes. La varfarina incluso ya es de las que quizá menos se usan. Una de ellas es el recumín, comatetralil. Es un cumarínico también, pariente de la varfarina, pero obviamente más moderno, que también tiene un efecto anticoagulante. Esto es, compite con la vitamina K para evitar
a largo plazo, claro, aquí hay un proceso mucho más complejo sobre la cadena de coagulación y todo que nos pasaremos aquí un rato explicándolo, pero de manera general evita que una coagulación sanguínea, que se pierda la capacidad de coagulación de la sangre. Ese es esencialmente lo que ocasiona los anticoagulantes, que no solamente se utilizan como rodenticidas, también mucha gente, seguramente que conoce gente con problemas de corazón o algunos problemas incluso de trombosis, llegan a consumir incluso warfarina, pero de manera medicinal, llamémoslo así, o terapéutica. ¿Qué es lo que ocasiona? Aquí, más que concentrarnos en la parte fisiológica, vamos a concentrarnos en la parte conductual. ¿Qué es lo que va sucediendo? Normalmente el roedor empieza a mostrarse débil. Normalmente el resto de los individuos de su colonia lo aprecian así, pero no asocian el consumo de rodenticida, el cómo se ve su compañero, porque ha pasado tiempo. Entonces se asimila como enfermedad, como debilitamiento por edad, etcétera, hasta que por fin, bueno, deja de comer y muere. Esta parte de aquí es especialmente interesante e importante porque explica el famoso fenómeno, entre comillas, de la momificación. Cuando un roedor empieza a sentirse débil, normalmente deja de comer, pero no de excretar, así que se vacía su intestino prácticamente. Entonces, pues va a buscar refugio en su madriguera, o a veces en otras áreas, o a veces no alcanza a llegar también. Probablemente como ya su intestino normalmente está vacío, al morir, su descomposición no es tan olorosa, digámoslo así. Normalmente en un cuerpo lo primero que empieza a descomponerse es donde hay bacterias. ¿Y dónde tenemos más bacterias en el cuerpo? Bueno, tenemos en todo el cuerpo, pero donde hay bacterias que rápidamente empiezan a trabajar para descomponer materia orgánica, es en el intestino. Si hay alimento, ¿qué sucede? Empieza a fermentar, empieza a producirse gases, y eso es lo que a veces huele mal. Pero si el intestino está vacío, las bacterias siguen ahí, pero no tienen que procesar, llamémoslo de esta manera, y entonces no se producen esos gases. Entonces por eso el olor es menor, y entonces empiezan a tener esta apariencia de momificación, no por un efecto mágico, sino que empieza a deshidratarse el cadáver, pero no de manera tan dolorosa. Entonces esa apariencia es por deshidratación, pero igual esa materia orgánica, el resto del cuerpo es materia orgánica también, la piel, el pelo, los órganos internos, también se descomponen, pero no como sería con un rodencida agudo, que sería rápido incluso con el intestino lleno. ¿Sí? Hay una pregunta. ¿Qué tan agudo es el racumina? Es más bien crónico. Y bueno, no es agudo en realidad. De hecho, estrictamente hablando, el racumín es de dosis múltiple. Normalmente el roedor es más eficiente, rodenticida es más eficiente sobre el roedor cuando es consumido en pequeñas dosis durante 3 a 5 días consecutivos. Para que tenga el efecto de consumir una cantidad mucho mayor en una sola sentada. Por eso hablemos de que son rodenticidas multidósicos o dosis múltiples, como mucha gente también lo menciona. Y el efecto obviamente se nota más o menos a los 5 o 7 días después de que se ha ingerido por primera vez el cebo. O sea, no es inmediatamente, ni a la primera hora. Realmente el roedor muere a veces a la semana. Tiene varias ventajas, ya mencionamos una de ellas, naturalmente, que es la de que sus congéneres no asocian el cebo a la muerte de su compañera. Otra es que naturalmente en caso de que a un animal doméstico consumiera el cebo, tenemos la facilidad de acudir con un veterinario, que le haga su análisis, checar su tiempo de coagulación, incluso aún con el tiempo de coagulación reducido, ni siquiera a veces es necesario, dependiendo de lo que haya consumido, aplicar la vitamina K, a veces nada más son tratamientos de mantenimiento, y normalmente, si se trata a tiempo, la mascota sale a veces sin efectos secundarios ni nada. Entonces es una ventaja incluso de seguridad. Entonces, esto no es una desventaja el que tarde tanto, al contrario, tiene dos ventajas muy claramente aprovechables en cuestión de seguridad y eficacia, al hacer que el resto de la colonia también lo pueda consumir. Actúa a todas las edades, en todas las edades, y lo que decíamos hace un rato, en condiciones normales no hay riesgo ni de intoxicación secundaria ni accidental. Porque además recuerden ustedes que la toxicidad también está en función del tamaño. No es lo mismo la dosis de racumín que se necesita para matar una rata, que la que se necesita para matar un perro, que se necesita para matar un gato.
Incluso los gatos tienen que ser todavía menos susceptibles que los perros. El perro es menos susceptible que la rata, pues el gato todavía aguanta más. Pero no quiere decir que les empiecen a dar. Lo que sí, con eso les digo es que si han pensado en controlar gatos con Recomín, olvídenlo, no sirve para eso. Además, no está en la etiqueta tampoco. Vale hacer el comentario. Existe, ustedes saben, el Recomín pasta, que se habla que es lo mejor de dos mundos. Es tan palatable que a veces la rata sí llega a consumir una dosis suficiente en una sola ingestión para tener el efecto letal. Y por otro lado, sigue siendo seguro para especies no blancos, sí. Hay una pregunta adicional, y es con respecto a lo que estabas comentando. Si un animal no sujeto a control ingiere alguno de estos rodenticidas, ¿qué pasa? Vamos a ver primero la cantidad que ha ingerido. De eso depende mucho, cuánto consumió. Y si se trata de un animal doméstico, lo que comentaba hace un rato, por cualquier duda, es llevarlo al veterinario. Normalmente el procedimiento es relativamente simple. El veterinario lo que hace es tomar una muestra de sangre, medir tiempos de coagulación, y decía, como dije hace un rato, si no es muy impactante, a veces nada más es mantenimiento, a veces les ponen un poco de suero, y a veces la mascota en menos de un día ya está en su casa. Si la cantidad es muy alta, si comió una cantidad más alta, entonces ahí el tratamiento con vitamina K, igual a más mantenimiento y sale adelante. Pero obviamente está ahí muy alerta. Ahí, por supuesto, hablando de controlador de plagas, sugiero quitarnos el hábito que he visto en algunas empresas, no en todas, un par de hábitos también asociados con algunas creencias, incluso de algunos clientes. Es típico que nosotros estemos renovando los cebos, aunque no haya consumo, quitamos el viejito y ponemos uno nuevo, que porque así se lo prometimos al cliente, o a veces el cliente así nos lo exigió. En el sentido estricto, si está en buenas condiciones, no es necesario removerlo. Por el contrario, además en todo caso, si quieren ser más finos, lo pesan, ven cuánto consumo hubo y lo vuelven a dejar si todavía está disponible, sin ningún problema, no es necesario estarlo removiendo. Hay clientes que lo solicitan, o nosotros se los prometimos también. Recuerden que mucho de lo que nosotros hacemos es también lo que nosotros prometemos en nuestro manual de operaciones. Sí. Para que escuchen los de en línea, la pregunta. Ok, perdón, Hugo. Tengo una pregunta y una duda. De que el Recomín pasta ya iba a salir del mercado. ¿No? 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 Ese es un rumor que nos ha llegado también. No les crean, no le crean a la competencia. Eso quisieran. Bueno, esa era la pregunta y mi duda, ¿no? Eso quisiera la competencia, pero no. Pero bueno, aclaro que no. Okay. Pero sigamos con el comentario que iba a decir acerca de el hábito que deberíamos eliminar. Ese es uno, pero además derivado de ese viene un error que frecuentemente he visto que se comete. El técnico, como no está muy acostumbrado a hacer las cosas de manera muy minuciosa, va retirando el cebo y los va dejando en un saquito, los va encima, para después ir a pasar a recogerlos, los que quitó. ¿Qué sucede? Que a veces ahí va el perrito o la mascota ahí siguiéndolo y pues como está ya disponible el cebo, ahí se los va comiendo y ya cuando regresa ya no está. Ya todos se los echó la mascota. Nunca dejar cebo disponible, así abierto, jamás. Jamás, jamás. ¿Sí? Okay. Ni por comodidad. ¿O no? Bienvenidos. ¿Ya vamos a acabar? No, perdón. Una breve pausa para tomar agua, si me permiten. Bueno, esa es la descripción de este producto que no sale del mercado. Ahí está. Recomín pasta. No, es el pasta. Pasta. Que es muy palatable. Está basado en cumatetralil. Y es una formulación que al menos a mí con solo nosotros la tenemos. En esos países han aparecido otros parecidos y parece que por aquí quieren introducir alguno. Pero al menos este es el nuestro. En realidad. Mucha gente le llama pasta. Y bueno, aquí se le llamó pasta. Pero realmente lo utilizan como un bloque suave. Y de hecho, por ejemplo, en la industria así lo aceptan, como un bloque suave. Realmente. Por eso es irresistible, es muy, muy palatable. Los que lo han podido comprobar, no comiéndolo, sino viéndolo en el consumo de los roedores, lo podrán confirmar. Incluso comparado con cebos de otros ingredientes activos o hasta con alimento como tal, típico de los roedores. ¿Cómo debe ser? Sí.
llega a tocar mucho, la pasta es muy seca. ¿Cuál debe ser la consistencia correcta de la pasta? Es variable, obviamente, como es... Sí, es variable, todo depende también a veces de qué almacenamiento ha tenido. Aun cuando tenga la apariencia seca, sigue siendo muy palatable y funciona igual. Mucha gente ha mencionado eso de que les aparece a veces un poco seca. Y es cierto, ya cuando llega muy seca o se aplica incluso en áreas relativamente áridas, pues sí, a lo mejor al momento de querer perforarlo, se les llega a partir, ¿no? Lo que recomendamos en un momento dado es a lo mejor ponerlo un rato en un foco incandescente, que toma un poco de temperatura, que se suaviza otra vez como si fuera plastilina, y a lo mejor poner un poco de esencia de vainilla o un aceite para otra vez humectarlo. Todo depende realmente del proceso de transporte hacia donde normalmente llegamos a comprar. Normalmente se tiende a ser más o menos un estándar, en el que sí se aprecia un poco grasosito y se aprecia en la cubierta, pero obviamente al ser una materia orgánica puede haber una cierta variación, ¿no? Puede ocurrir. Lo que sí siempre sugerimos es, ni en un caso ni en otro, no es necesario sacarlo del sobrecito. O sea, tal cual, con el sobrecito con el que viene blanquito, que normalmente es un material bastante permeable al olor, no es necesario sacarlo de ahí. ¿Sí? Como es tan palatable, se recomienda para altas infestaciones o incluso cuando hay una fuerte competencia por alimento, áreas donde hay muchos alimentos disponibles, poner algo muy palatable como el Racomin pasta. Como decíamos hace un rato, salvo en el caso de que ya les diga muy seco, bueno, normalmente tratándolo puede perforarse y utilizarse como un bloque normal, en cebaderos, y aquí un poco en la cuestión de seguridad. Por ejemplo, comparado con Brodifacoum, para que un perro más o menos de 20 kilos pudiera intoxicarse, con Brodifacoum tendría que comer alrededor de 200 gramos. Con Racomin pasta, alrededor de 2 kilos. Una gallina, por ejemplo, aquí más bien parece gallo, pues, alrededor de 250 gramos, alrededor de 25 gramos o 640 gramos de Racomin pasta. O un cerdo de más o menos 50 kilos, hacemos chiquitín, necesitará 1 kilo o hasta 2 kilos y medio de Racomin pasta. Racomin líquido, que es un rodenticida, como decíamos, para ratas, tanto por el ingrediente activo como también por la presentación, la formulación que es líquida, tiene la facilidad de complementar, la posibilidad la ventaja de complementar muchos tratamientos por el hecho que mencionamos hace un rato que en el proceso en el que a lo mejor la ingestión de un anticoagulante le genera más sed al roedor, y eso también buscan consumir líquidos, y si el líquido tiene más anticoagulante, el efecto puede ser incluso más rápido. Rinde hasta 30 veces su volumen. 100 mililitros rinde para preparar 3 litros de rodenticida líquido. Y ahora, un aspecto importante para diferenciar la forma en que se manejan los anticoagulantes. Normalmente se tienden a manejar de manera igual unos y otros, y no es así. En este caso estamos hablando de rodenticidas de dosis múltiple, todo lo que son Racomin pasta y Racomin líquido. Esto es que tienen que consumir, como dije hace un rato, varias veces el cebo, de manera consecutiva el roedor, para tener esa dosis. Si nosotros acostumbramos al cebo y no hacemos este juego de estar quitando y poniendo cebos, fácilmente en una población de ratas obtenemos esa preferencia por parte de la población. Entonces, pero tiene que haber siempre un cebo disponible, porque si lo quitamos, entonces podemos eliminar el efecto que ya estaba teniendo con las ingestiones anteriores y dar tiempo al cuerpo del roedor a que metabolice lo que antes ingirió. Entonces nuestro efecto no va a ser tan bueno. Entonces ahí sí tenemos que estar siempre vigilando que haya cebo disponible. En este caso. Sí, la pregunta es... Preguntan por qué el Racomin pasta atrae a las hormigas. Dicen que tuvieron experiencia en que lo colocaron e incrementó la actividad de hormiga. Es que es tan palatable que hasta a las hormigas les gusta. No, parece broma, pero es real. O sea,
Y esto también nos lo comentaron precisamente cuando estábamos hablando de lo del programa de control de roedores en áreas agrícolas. Esto también nos lo comentaron. Es que nosotros detectamos que hay una parte que también las hormigas los atacaban. No a todo el que pusimos, pero a esta parte. Y lo que nos sorprendió es que la gente dice, yo no es que lo vea negativo. Simplemente me demuestra la gran palatabilidad que tiene el cebo. Y por eso lo prefieren hasta las hormigas, que también lo buscan. Normalmente lo que recomendamos, si es que les incomoda un poco esto de aplicación bueno, que lleguen a ver hormigas, hacer, no sobre el cebo, pero sí a lo mejor un poco alrededor de los cebaderos, aplicar un poco de Temprit. Y entonces evitar que a lo mejor las hormigas entren en los cebaderos, en todo caso. Porque es un excelente insecticida. ¿Qué más? ¿Qué mejor razón? No, y tiene muy buen efecto contra hormigas, además. Sí. Digo, pues, ¿qué más? Si vamos a utilizar algo bueno, pues bueno para todo, ¿no? No, la fermentriz es viejísima. Nuestro LG, que es el killer, y funciona bien. Pero yo estoy recomendando el Temprit 1 porque es suspensión concentrada, no hay olor. Entonces, tenemos efectos sobre la hormiga, pero no creamos un olor que pudiera generarle cierto recelo al roedor. O sea, aplicar un killer, por ejemplo, o un LG, sí puede generar un olor que pueda hacer que la rata, a lo mejor al principio, que no confíe y no entre al cebadero, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, para no generar la aversión al roedor, pues mejor metemos algo que no huela. Temprit, esencialmente, ¿no? Sí, básicamente es por eso también. Veamos algunos numeritos, más o menos para que veamos en la práctica. Voy a hacerlo más o menos rápido. Esta es la cantidad de cumatetralil que tiene Recomín, que es equivalente a 0.375 gramos por kilogramo de producto. La dosis crónica de cumatetralil es 0.3 miligramos por kilo en alrededor de 5 días de consumo. Esto nos da más o menos 0.015 gramos por kilo de roedor. Si una rata adulta, vamos a poner de 350 gramos, no muy grandota, más o menos de un tamaño mediano, necesita consumir, ¿se acuerdan qué porcentaje de su peso necesitan ingerir? El 10% exactamente, tiene que comer 35 gramos, aprox. Yo les decía hace un rato que no es necesario sustituir toda la alimentación del roedor con el rodencida, porque además sería ilógico. O sea, que de plano ya, que la rata deja de comer todo lo que comía y solo comía el cebo, es completamente ilógico. Eso no se puede. No se puede. No, pues es casi encerrarles y además dirigir. No es posible. Siempre estarán probando tus alimentos. Entonces necesitaría alrededor de 0.000525 gramos de cumatetralil en 5 dosis aprox. Eso nos habla de 0.26 gramos de Racumín. Realmente es muy poco lo que necesitan ingerir para poder tener el efecto de manera crónica. Antes recuerden, este es un multidósico. Entonces, no es necesario sustituirlo todo. Realmente no lo es. También desarrollamos, como ustedes saben, el que hoy por hoy es el herbicida más moderno que existe en el mercado. A la fecha, no hay uno más moderno todavía a nivel mundial que se ha desarrollado más que la de fetialona. Es el más reciente. Y este es el único, bueno, el primero y único hasta la fecha, no sé si surjan después más, de la familia de benzotiopiranonas, o tiopiranonas simplemente, como mucha gente lo menciona. Tiene varias características, es extremadamente efectivo, muy efectivo contra roedores, y tiende a tener una dosis diferencial más favorable hacia especies no objetivo, curiosamente. No solamente, o sea, como que está más señalado hacia los roedores. Es normalmente por esa efectividad un rodicida de dosis única también. Entonces su DL50 es bastante efectiva, tanto para rata como para ratón. Esto hace que también se pueda formular a dosis más pequeñas por bloque, por cebo. Esto todavía lo hace más indetectable para los roedores. De por sí los otros lo eran, pero esto todavía es más difícil que lo puedan detectar. Lo pueden consumir mejor y eso incrementa también la palatabilidad de los cebos
a base de fetialona, que es rodilón. Actúa más rápido, se estima más o menos que puede ocasionar que el roedor muera un 30% más rápido que con otros anticoagulantes. El efecto es un poco más rápido, sin dejar de ser un rodenticida de efecto retardado. O sea, no muere de inmediato el roedor. Tarda de 3 a 5 días. En el otro eran de 5 a 7 más o menos. Relativamente más rápido. Y en realidad se recomienda para tratamientos de ataque y se degrada rápidamente en el cuerpo del roedor, por lo que también la posibilidad de intoxicaciones secundarias se reduce. Tenemos tanto en peles parafinados como también, que además resisten zonas húmedas, como también en bloques, todos básicamente con el mismo proceso que le llamamos de extrudados, a mí me llaman extruidos, no, el nombre correcto es extrudados, que es a presión y temperatura. Que eso también es algo que es diferente a otros bloques y otros cebos, que normalmente son vaciados. Es decir, se mezcla normalmente rodenticida, se pone un molde y se vacía con parafina. Aquí la cantidad de parafina es mínima, pero sí suficiente para formar ese conglomerado que se forma a presión. Otra ventaja que se tiene con la forma en que se fabrica estos bloques es que al utilizarse este método, la distribución del rodenticida es homogénea, pareja en todo el bloque. Y también la presencia de los granos y de los atrayentes que tienen en un cebo es homogénea. En los vaciados, precisamente por la diferencia de densidad y que unos flotan y otros no, entonces lo pueden observar, hay algunos que de repente hay más granos de un lado y otros granitos del otro, el molido de una esquina. Obviamente el roedor lo que hace es va y trata de alimentarse de esos granos. Y ya la parte que es parafina no la toca. Los roedores no les gusta la parafina. Entonces esa es una gran ventaja que tiene el rodilón, porque es homogéneo y una cantidad de parafina mínima, la suficiente que le dé el soporte de la formulación, la resistencia y el conglomerado como tal, y también la resistencia a la humedad. En el caso del de 25 gramos está perforado, lo que es normalmente la industria alimentaria solicita, y también permite fijarlo, y también tenemos el de 5 gramos, que tiende a usarse cada vez más frecuentemente incluso en el área agrícola, por el tamaño de pequeños cubos que se utilizan en áreas de cultivos, por ejemplo, de caña, donde se utiliza un poco más, maíz, palmas, también se está utilizando mucho ahí, por la facilidad de uso, y además de que le resiste las inclemencias del tiempo en ese tipo de instalaciones. Un tamaño relativamente pequeño y con muy buenos resultados. Antes se dice que se recomienda el utilizo de fetialona para infestaciones altas, tratamientos iniciales y perimetrales, y también poblaciones mixtas, por ejemplo, que tengan ratas y ratones. Y aquí quiero volver a hacer énfasis en este punto. Cumatetralil, Racumín, es para ratas. Rodilón, difetialona, es para ratas y ratones. Y esto no quiere decir que sea por cuestión de marca o nivel de activo. Por definición, los rodenticidas de dosis múltiple son para ratas, jamás para ratón. Los de dosis única, para uno u otro. Y esto se entiende también por los hábitos. Recuerden que mencionábamos que el ratón es muy curioso. Rara vez es muy costumbrista de comer siempre en el mismo lugar. Tiene que comer aquí y allá, y allá, y allá, y allá, por todos lados. ¿Qué pasa si tú pones un rodenticida de dosis múltiple? A lo mejor hoy lo come, pero mañana ya no come de ahí, come de otro lado, o de otro. Entonces, y su metabolismo es tan rápido que lo elimina. Entonces no es tan práctico utilizar rodenticidas de dosis múltiple en ratones como lo es para ratas. ¿Sí me explico? La rata, como si es muy costumbrista, como ya le gustó comer aquí, el día siguiente regresa, ahí mismo está el cebo, y al tercer día también, y al siguiente, si es que todavía está viva, también regresa. El ratón no. El ratón no sabemos a veces. Y por eso también ahí está la otra estrategia. Cuando tenemos un tratamiento contra ratas, tenemos que ser pacientes, lo que decíamos. Si no obtenemos consumo en los 2, 3, 5 días, podemos tener una población que
que tenga una nofobia muy marcada, pero no tenemos que mover el cebo, porque puede estarse acostumbrado, entonces tenemos que tenerlo bien fijo, que no se mueva. Curiosamente, para los tratamientos de ratón, mientras más les cambiemos un poco el ambiente, más curiosidad les da. Y lo movemos de un lado a otro, lo que se lo ponemos en otro lado, más o menos que estén en la misma área, y al ratón le da curiosidad, entonces empieza a indagar todo eso nuevo que ve. Entonces ahí sí mover el cebo es práctico, pero contra ratón. ¿Sí? Tiene una